Inicio entonces esta primera presentación del libro titulado El aborto en Estados Unidos, versiones de Ross para la República. Es un libro que ha sido publicado gracias a la ayuda de ADF Internacional, de la editorial Marcelo Pons, a través de la gestión de la Asociación Civil Progresista, y con la colaboración de profesores de esta universidad, de la Universidad Clark, y alumnas y jóvenes graduadas de esta Universidad Católica de la Facultad de Derecho. Queríamos que esta primera presentación sea realizada justamente por estas jóvenes investigadoras. El libro se divide en dos partes. En la primera parte tienen todo un estudio de investigación sobre el caso, sobre la resonancia del caso de la médica, sobre los casos que revierten la legislación de Estados Unidos, sentencia, y queríamos hacer esta presentación entonces con las jóvenes investigadoras que van a contar no solamente algo del contenido de lo que investigar, sino también de cómo realizaron esta investigación para que sea un ejemplo para aquellos jóvenes que se inician en la investigación y puedan saber que si se pone a investigar también estudiando libros. Les agradecemos mucho a ustedes por esta presentación, agradecemos también a la Facultad de Derecho por darnos esta espacio. Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible. Sin más, les damos la palabra en el orden en que cada una se presente, y las escuchamos, y luego dejaremos lugar a las preguntas que quieren hacer tanto a las presentes como a aquellos que están del otro lado. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Buenas noches. Es un gusto tenerlos acá, de este lado de la pantalla. Mi nombre es Valentina Teodora, soy estudiante del último año de la carrera de abogacía. Y en mi caso expondré de los precedentes de Roe vs. Wade, vs. Casey, que es una gran anunciar todo eso. Bien, no puedo acompañarnos hoy, pero aún así más cosas algunos. Muy bien, para entender el marco de esta investigación es esencial entender los dos casos base que, como va a continuar con la doctora Frederick, son los que influyeron en nuestro continente. Muy bien, ¿cuáles son los hechos del emblemático Roe vs. Wade que tanto estudiamos en Constitucional y Derechos Humanos y todas las materias que estudió acá? En 1969, una mujer, a quien le otorgan el seudónimo de Roe, presenta una demanda colectiva alegando la inconstitucionalidad de las leyes penales del aborto, entre estas que solo permitirán abortar en caso de que esté en riesgo la salud o la vida de la madre. En la misma intervino el doctor Halford, que era un médico que tenía dos procesos penales en su contra, y también la pareja Roe, que era un matrimonio sin hijos y que sin embargo decía que se sentía agraviada por esta ley porque en caso de que fallasen los métodos anticonceptivos, ellos no podían recurrir al aborto. No obstante, el Tribunal de Distrito dice la demanda de Roe no es judiciable y la Corte Suprema va a decir que el doctor Halford no tiene legitimación, quedando solamente Roe como actora en estos hechos. Ahora bien, la decisión de la Corte sale a luz en 1973 y es evidente que Roe no podía estar embarazada teniendo su caso concreto en un abstracto, y por eso la Corte dice que esto no implicaba tratar un tema que tanta polémica, tanta necesidad estaba teniendo Estados Unidos en ese momento. Una de sus cuestiones previas, la naturaleza del aborto, la Corte empieza hablando de esto. Sabemos que es un tema sensible, moral, filosófico, pero va diciendo tenemos muchos problemas como la contaminación, la sobrepoblación, las cuestiones raciales que complican un poco más el asunto. Y continúa remitiéndose a la historia de América del Norte diciendo las leyes que restringen el aborto hoy por hoy no son consuetudinarias, no tienen raigambre ancestral, digamos, sino que son relativamente nuevas y el fundamento de eso era por dos razones. El primero era para extender la justicia científica, para proteger a la mujer, por ser todo un procedimiento riesgoso, y por supuesto porque el Estado tiene interés en la vida de la mujer. No obstante, dicen, nosotros,
en la enmienda 14 del debido proceso que protege a los particulares contra las acciones del Estado, dice que allí hay un concepto, que es la libertad ordenada, en donde se encuentra la privacidad personal de las personas y donde allí podría estar amparado el derecho de la mujer a abortar. Si bien no está establecido expresamente, ellos entienden en una interpretación que se encuentra implícito, y lo mismo en la novena enmienda, en donde está la reserva de los derechos. Sea cual sea la fuente que uno quiere tomar, igualmente estaría amparado según la Corte el derecho de la mujer. No obstante, va a decir la Corte, este no es un derecho absoluto y le vamos a conocer ciertos límites, aunque inmediatamente va a decir que el feto, el bebé, no es una persona. Y este es uno de los argumentos políticos que hace la Corte, porque ciertamente no cita médicos y hay que hacer hincapié en la falta de consenso que hay en la medicina, en la biología, en la teología sobre lo que es el concepto de persona. Igualmente fijan el concepto de viabilidad alrededor de la semana 25, 24 y 28 para establecer un equilibrio de intereses y una etapa de trimestres en que la mujer podría acceder o no a la aborto. Entonces, Rowe, el punto fundamental que hace es este esquema de trimestre, donde dice, en el primer trimestre, la mujer va a poder acceder al aborto sin interferencia del Estado de ningún. Al final de el Estado lo va a poder reglamentar, si quiere, si no quiere, no. Y ya, en la etapa de la viabilidad, cuando dice que el Estado sí tiene interés en proteger al feto, este va a poder ser prohibido siempre y cuando quede la excepción de si es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer. Esto es Rowe. Esto es lo que conocemos, es el principio del aborto legal en Estados Unidos. Y llega un segundo caso emblemático, que es curioso, ahora voy a decir por qué, que es Planned Parenthood versus Casey, que es en 1988 y 1989, que es cuando Pensilvania modifica sus leyes de acceso al aborto. Entre las nuevas disposiciones dice que la mujer que quiere solicitar este procedimiento tiene que prestar su consentimiento informado, que tiene que pasar 24 horas desde su solicitud hasta el procedimiento, que en caso de ser menor de edad tiene que los padres prestar su consentimiento a su vez, si es casada, notificar al marido, que la clínica presente ciertos datos, todas estas eran cuestiones nuevas que habían sido introducidas antes. Llega a la Corte y la Corte se pide reafirmando el derecho en Roe, pero también da lugar a las nuevas disposiciones de Pensilvania. En cuanto al primer punto, al reafirmar el derecho creado en Roe, va a sostener la decisión, el holding, lo esencial. Va a decir, la mujer puede abortar, el Estado no puede interferir, pero tenemos interés en la vida prenatal. Y sostiene nuevamente que se ampara en la enmienda 14. Pero acá va a hacer una pausa y va a decir, sabemos los dilemas morales que suscita el aborto, sabemos de que va en contra de nuestro principio más básico, pero lo que es presente sería dar lugar a una crisis de legitimación del Estado de Derecho, es decir, debilitaría el sistema judicial y por eso no podemos jugar. Y entonces ahí pasa a tratar las disposiciones de Pensilvania y crea un nuevo criterio, el llamado la carga indebida, para poder controlar las leyes que aborto en los estados del país. Y esta misma la define como un obstáculo sustancial que puede tener la mujer en su camino para abortar. Siendo el mismo una carga obviamente inconstitucional y no puede estar. Entonces, cuando va precisamente a la legislación de Pensilvania, va a decir, sí, el consentimiento informado no es una carga indebida, porque la mujer tiene que estar informada de lo que es el procedimiento, de los riesgos, de lo que le puede pasar a ella, y también va a decir que la clínica tiene derecho a que la mujer sepa cuál es la edad gestacional del bebé, del feto. Y asimismo, que la clínica puede pedir que no se practique el aborto si la mujer no firma de haber sido efectivamente informada sobre el procedimiento. Lo mismo con la espera de 24 horas, puesto que no genera ninguna carga económica ni ningún perjuicio sanitario. Respecto a los menores de edad, va a decir de que necesariamente tiene que haber el consentimiento de los padres o de los tutores, pero que tiene que haber una alternativa judicial en caso de que estos se nieguen a prestarlo o no pudiesen por cualquier situación.
Sobre la notificación al esposo, sí se mantiene intransigente, le va a decir que es la mujer la que ya acabó el embarazo, no interesa la opinión del padre, porque es ella con su cuerpo. Y sobre reportar los datos de las clínicas, es válido en tanto y en cuanto pase la confidencialidad del paciente. Entonces, en conclusión, ¿qué va a decir? Sostenemos lo que creamos en Roe, vamos a desestimar el esquema de trimestres porque es muy rígido y es muy anticuado, y vamos a dar cierta protección a las clínicas que lo practican. Ellos van a poder poner requisitos, pero no los necesarios como para trabar el acceso al aborto. Estos son los dos fallos que, bueno, son lo sustancial del tema aborto en Estados Unidos y que nos llegaron acá en Latinoamérica, que vamos a poner después. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el orden de los capítulos del libro, a mí ahora me tocaría exponer el capítulo segundo, que se titula La legislación de los estados y jurisprudencia durante la vigencia de Roe. Este capítulo lo redacté junto con Michelle Antapper, quien es una graduada de esta casa de estudios, y con quien se nos presentó el desafío de enfrentarnos a un sistema completamente distinto al sistema constitucional, el sistema de common law, donde había que investigar qué sucedía cada vez que encontrábamos un fallo relevante dentro de la materia de aborto. Esto es porque en Estados Unidos es muy común recurrir al litigio estratégico como mecanismo para ir limitando las legislaciones, ir avanzando en diversas temáticas, dado que una vez que existe una ley federal, los estados no pueden desobedecer esa norma. Ahora bien, si solamente hay un fallo, es posible entonces llegar a la instancia de la Corte, la cual puede extraerse al respecto y modificar sustancialmente cómo van a ser las disposiciones para todos los estados. Debido a que son 50 estados, lo que decidimos hacer y decidimos orientar esta investigación fue investigar en definitiva cuáles eran los estados que tomaron una postura de limitación a este derecho que se consideró un derecho amparado por la Constitución Nacional. De esta manera, lo que hicimos fue decir, bueno, dentro de los estados que están limitando este acceso al aborto, ¿cuáles son las temáticas relevantes dentro de sus instrumentos normativos para poder ir limitando el aborto? Es así que fuimos encontrando que habían diversos tópicos. En primer lugar, la cuestión del consentimiento informado, porque los estados que querían favorecer el acceso al aborto directamente tomaron la decisión de utilizar la legislación general del consentimiento en procedimientos médicos. No obstante, estados como Missouri, como Texas, decidieron incorporar agravantes a ese consentimiento. Por ejemplo, como bien mencionó Valentina, se incorporaba la necesidad de informar de los riesgos, la posibilidad de acceder a distintos beneficios sociales, y también que sepa cuáles son las alternativas a las que puede acceder en caso de no querer recurrir a un aborto. En segundo lugar, también encontramos la cuestión del dolor fetal como un tema relevante dentro de la legislación norteamericana de todos los estados locales. Concretamente, a nivel federal, hay una ley llamada la Pain Capable Unborn Child Protection Act, que establece que pasadas las 20 semanas, debido a que el feto ya tiene la posibilidad de sentir dolor, porque se han desarrollado los receptores neuronales, entonces no se puede permitir el acceso al aborto. De esta manera se limitó a los estados a que se criminalice la conducta en caso de que se realice un aborto, cuando el feto puede sentir dolor. En tercer lugar, y relacionado con esta limitación temporal, encontramos la cuestión de los latidos, donde algunas legislaciones establecieron que si el feto puede percibirse los latidos a través de estudios médicos, entonces ya no se puede acceder al aborto debido a que ya se considera que de la misma manera que pudieron sentir dolor, se pueden encontrar signos vitales relevantes. Esta fue una tendencia legislativa muy fuerte y se puede encontrar sobre todo en Texas, que se realizaron muchas reformas para ir actualizando constantemente la cuestión de los latidos a medida que avanzaba la tecnología de los estudios médicos. En cuarto lugar está la regulación selectiva de proveedores de abortos. Esto lo que hacía era imponer algunos requisitos para aquellos profesionales e instituciones que realizaran abortos. En primer lugar, se imponía que los médicos, cuando realizaran un aborto, tenían que tener ciertos recaudos frente a los pacientes. Esto se conocía como el meeting privilege.
Y en segundo lugar, las clínicas tenían que mantener los mismos estándares de todas las clínicas que permitían hacer cirugías ambulatorias. Este era un requisito gravoso que se puede comparar con otros estados, los cuales no imponen ciertos estándares médicos para sus clínicas que realizan abortos. Estas son muy importantes porque una limitación que siguió una amplia tendencia que se conoció como las trap laws, que fue objeto de diversos litigios. En quinto lugar están las leyes sobre requerimientos parentales. Estas leyes sobre requerimientos parentales ocurrían en caso de que una menor de edad quisiera acceder a un aborto y lo que lo que ponía el Estado era que debía conseguir el consentimiento de un padre o de ambos padres. Pero el desafío de estas legislaciones fue que finalmente la Corte decidió que se trataba de un third party bit, porque interpretaban que el padre era una persona que estaba fuera de la relación médico-paciente y por ende no tenía por qué interpretarse en esa relación confidencial. De todas maneras, actualmente, debido a las actualizaciones legislativas que se hicieron con TOPS, se reincorporaron estas legislaciones porque fueron las que demostraron mayores resultados para evitar los abortos de enfermedad. Otra de las situaciones que se dio y las tendencias legislativas se trató sobre la financiación estatal del aborto. ¿Esto por qué? Porque en Estados Unidos existe el Medicaid, que es un seguro médico, el cual dispone cuáles son los mínimos de todas las, por así decirlo, prepagas que disponen las autorizaciones de distintos tratamientos. Y lo que sucedía con el aborto era que no se diferenciaba de otros tratamientos relevantes. Entonces, otros tratamientos necesarios. Entonces, lo que sucedía era que algunos estados consideraban que los recursos federales no debían dirigirse a los abortos al tratarse de una legislación federal y finalmente se determinó que iba a haber un límite respecto de qué abortos iban a poder ser financiados a través del Medicaid. Bueno, luego también está la cuestión de los abortos o diagnósticos prenatales, donde la Partial Birth Abortion Ban Act estableció que se prohibían los abortos por nacimiento parcial. Esta fue una manera de poner fin a todos los abortos que se realizaban porque se hacían diagnósticos tardíos en el feto y se tomaba la decisión de poner al término su embarazo cuando ya estaba en una edad de gestación muy avanzada. También, bueno, está la cuestión de la objeción de conciencia, donde hicimos un análisis legislativo sobre este tema. También está la criminalización del aborto, esto fue muy importante para los estados, porque luego del Roe se discutió que a los efectos prácticos el aborto criminal había muerto. No obstante, distintos estados intentaron a través de los litigios y de la presentación de casos modificar esta limitación práctica y, por ejemplo, está el caso de Pensilvania, que es un estado que tomó la decisión de criminalizar las conductas de los médicos que hacen abortos y penarlos con lo que se conoce en el derecho anglosajón como un third degree felony y mientras se criminalizaba al médico, la mujer no recibía ninguna sanción. Dicho esto, estas fueron las tendencias más fuertes en materia legislativa. De todas maneras, debido a que se trata del common law, también nos interesó ver en concreto cómo fueron los distintos fallos relevantes en la materia. Y uno, por ejemplo, que traigo a colación en esta presentación, es el fallo Webster versus Reproductive Health Services, que allí es donde se discutió este tema que también habló Valentina Trigona respecto del anti-burden. Porque lo que sucedía era que había una discusión respecto del uso de los recursos públicos que empleaba el Estado para realizar los abortos. Pero lo que la Corte decidió es que en realidad fue una decisión del gobierno preferir los partos por sobre los abortos. Entonces, la decisión de cómo emplear esos recursos es competencia de los estados y no podían darse en esa decisión, ya que la mujer si quería podía acceder al aborto respetando el esquema trimestral establecido por ley. Y bueno, para concluir con el artículo, con Michelle Tapper nos interesó en particular explorar con un poco más en profundidad uno de los argumentos de la Corte Suprema dentro del fallo Dobbs, que fue el cambio sustancial en el contexto de la mujer dentro de la sociedad y los nuevos recursos que disponía para que pueda
para que no les sea necesario acceder al aborto para poder continuar con el primer normal de su vida, como se había documentado en las otras situaciones. En particular encontramos, como bien ha mencionado la Corte y nosotras decimos buscar otros tipos de legislaciones, que la mujer se vio beneficiada por el Pregnancy Discrimination Act, que es una ley que modificó sustancialmente uno de los grandes cuerpos legislativos de Estados Unidos, que concierne a la cuestión de la discriminación, estableció que se iba a crear una comisión que específicamente iba a regular las cuestiones discriminatorias de la mujer por haber quedado embarazada y las consecuencias que tenía eso en su ambiente laboral. También investigamos sobre la Fairness for Breastfeeding Mothers Act, que tenía como objetivo permitir que la mujer que estuviera trabajando pudiera acceder a espacios donde podía continuar cuidando a su hijo. Esto es permitiendo en lugares públicos que pudiera acceder a espacios para amamantar y para cuidar de su hijo. Respecto de las familias, en concreto, hubo dos legislaciones muy importantes, que es la Family and Medical Leave Act, en la cual concretamente en sus fundamentos se establece que la finalidad de la norma es reconocer la necesidad de balancear las necesidades del trabajo con las necesidades de la familia. Así, eso sí que estableció las distintas licencias y los días que podían tomarse los padres y las madres para poder comprar a sus hijos. Luego está la Affordable Volunteer Act, que es una legislación más bien de materia financiamiento de la familia, las cuales les permite acceder a cuidados médicos de forma más que puedan acceder de forma más fácil. Y finalmente, respecto del recién nacido, están las muy conocidas Safe Haven Laws, que lo que establecen es la creación de buzones donde la madre puede depositar al recién nacido de forma anónima y se garantiza que puede conseguir ayuda inmediata para asistirlo y que la mujer evite estar en la posibilidad de caer en el ilícito. De esta manera se estableció que, por ejemplo, en centrales de bomberos, en hospitales, o incluso se permitió en ciertos templos que se pudieran disponer estos buzones para que estuvieran alertas y recibir al niño. Y bueno, por último, la Adoption Promotion Act, me pareció importante mencionarla, porque fue aquella que facilitó el procedimiento para acceder a adopciones en el sistema norteamericano. Y bueno, actualmente, dado que Dobbs devolvió la competencia a los estados respecto de la cuestión del aborto, al quien interese el tema va a descubrir que muchas de estas legislaciones han cambiado y la realidad es que notamos que los estados que han exacerbado sus posturas respecto del aborto, así que hoy en día es un tema muy álgido en Estados Unidos, que al que le interese el tema les recomiendo que se mantenga al tanto, sobre todo de estados como Pensilvania, como Texas, que siempre han sido los modelos respecto de estas legislaciones y que ahora lo... Bueno, a mí me toca el capítulo número 3, que es el estudio de las implicancias de Roe v. Casey en Iberoamérica. La introducción del libro dice, ¿no?, que indiscutiblemente Dobbs representó un antes y un después en la historia de la discusión sobre la legalización del aborto en los Estados Unidos de América. Y nosotros nos preguntábamos qué influencia podría llegar a tener en Iberoamérica. Para responderla, el primer desafío que se nos presentó es cómo medir una influencia de una resolución judicial que todavía no había sido, o sea, que recién había sido dictada, que recién se conocía en los países de Iberoamérica, ¿no? Hubo claramente repercusiones mediáticas, discusiones de los operadores jurídicos, pero no brindaban un fundamento sólido que pudiera responder de manera objetiva a nuestra pregunta inicial que guió esta investigación que hice con Valentina Trigona y con Luján Sarabia. Nosotros no buscábamos saber cuál era el impacto ideológico que podía llegar a tener Dobbs. Nosotros buscábamos saber con precisión cuál podría ser, ¿no?, aventurar posibilidades sobre el efecto jurídico que podía llegar a tener. Entonces, lo que entendimos como solución a nuestro problema metodológico fue, de alguna forma, revertir,
¿no? Si lo dijéramos en términos matemáticos, fue como revertir el orden de los factores. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, si Dobbs, ¿no?, estaría anulando, revirtiendo los fallos de Roe y Casey, bueno, vamos a ver cuál fue la influencia de Roe y Casey en estos estados de Iberoamérica, y a través de ello vamos a poder saber qué influencia podría llegar a tener entonces Dobbs, ¿no?, que los revirtió y los cambios. Así nos introducimos en una labor que era claramente titánica, porque lo que hicimos fue ir a cada uno de los estados y averiguar cómo había sido la regulación del aborto en ese lugar y ver de esa regulación cuándo habían citado expresamente a Roe y Casey. Y cada estado es un mundo y tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, algunos habían legislado el aborto, o sea, tenían una ley que regulaba el aborto, otros tenían una ley y jurisprudencia relevante, y otros se guiaban principalmente por jurisprudencia, ¿no? Entonces, cuando nos adentramos a cada uno de estos estados, también descubrimos que ya tenían tendencias que venían de años, ¿no? Estados que tenían la tendencia de ir hacia una desregularización, o sea, hacia una idea del aborto pro-choice, ¿no?, a favor de su legalización, otros que se habían mantenido en ideas más bien conservadoras, ¿no?, pro-life, y otros que habían morigerado sus ideas y que no se sabía muy bien para dónde rumbeaban, ¿no? Y como cada país reguló el aborto a su manera, eso nos pedía que en cada estado modificar nuestro método de análisis, también nuestro método de investigación. En los estados que tenían una regularización por ley, nosotros teníamos que ir a las discusiones parlamentarias y a la vez entender cuál había sido el sistema por el cual se llegaba a esa ley. Porque había algunos países que, por ejemplo, tenían controles constitucionales intermedios. Entonces, era adentrarnos en ese mundo y ver de cada uno de los parlamentarios quienes en sus ponencias habían, ¿no?, hablado de Roe y Casey. Y también, cuando era materia de jurisprudencia, revisar todas las resoluciones judiciales que había dictado el máximo tribunal de justicia y ver, entonces, de ese máximo tribunal, si se había citado Roe y Casey. Obviamente no solo si se había citado, sino cómo se lo había citado, para qué se lo había citado, con qué extensión se lo había citado. Nos enfrentamos también a descubrir sistemas de regularización muy diversos, ¿no? Contaba el caso de que legislativamente hay algunos países que tienen controles constitucionales intermedios a el dictado de una ley, otros que tienen cortes de 20 miembros divididos temáticamente, ¿no?, que también vuelve mucho más trabajosa la labor. Hay otros estados, como por ejemplo el Estado Plurinacional de Bolivia, que en sus resoluciones hace referencia a sistemas de creencias que para nosotros nos pueden parecer muy extraños, ¿no?, porque ellos hablan con toda precisión sobre los derechos de los pueblos aborígenes de la Pachamama, y también implicó, por lo tanto, para nosotros, adentrarnos en culturas distintas. Pero, digamos, superadas una primera fase de dificultades, ¿no?, pudimos ver con claridad que la respuesta a nuestra pregunta emergía con simpleza, ¿no? La mayoría de los estados, en mayor o menor medida, habían citado, ya sea para fundar sus posiciones respecto de la ley o para dictar sus resoluciones judiciales, a Roe y Casey. Esto ya fue un gran descubrimiento, porque la mayoría de los estados, que la influencia de Roe y Casey en Iberoamérica era palpable y objetiva, pero también nos sorprendió el para qué se los había citado. Descubrimos que se invocaba a Roe y a Casey para fundamentar, para reforzar líneas argumentales específicas y estratégicas, sin las cuales el derecho al aborto no tendría un sostén lógico. Paso a entonces comentarles cuáles fueron un poco las conclusiones de la investigación. Descubrimos que Roe y Casey se utilizaba en un primer lugar para sostener
que el derecho penal era un instrumento, una herramienta, aunque sea parcialmente inadecuada para tratar la temática del aborto. Y esto que parece inocente tiene repercusiones gravísimas. ¿Por qué? Porque en realidad la despenalización de una conducta se traduce muy fácilmente en su legalización. Y eso empieza a crear un derecho subjetivo a exigirlo. Y a veces a exigirlo en determinadas condiciones, como por ejemplo que sea seguro y que sea gratuito. Además, se lo citó para argumentar una ausencia de consenso respecto a cuál es el momento en que se iniciaba la vida. De esa forma se encendía el concepto de concepción del concepto inicio de la vida. Se lo vaciaba de sentido. Y ese vaciamiento de sentido lo que hacía es que el derecho ya no estuviera atado a la realidad biológica, ya no necesitaba de la biología, lo cual es sumamente conveniente para las personas que quieren fundar el derecho al aborto. También se hizo alusión a estos precedentes cuando se quiso destacar que en la problemática del aborto no solo había un derecho involucrado, que es el de la vida de la persona por nacer, sino también derechos de la madre, ¿no? Intimidad, privacidad, salud reproductiva, dignidad. Que abría la puerta, ¿no?, a el concepto del embarazo no deseado como una carga desproporcionada, que empezaba a hacer preguntar a los tribunales, ¿no?, y a los parlamentarios, a los congresistas, cuáles eran las consecuencias sociales, psicológicas, económicas de que la mujer llevara un embarazo no deseado. Y por eso se concluía, a través de esa vía se concluía, en que el embarazo podía interferir en el proyecto de vida y en las expectativas legítimas, ¿no?, de las mujeres. Y se lo volví a citar a Roe y Casey para decir que entonces había una tensión entre los derechos de esta persona por nacer y los derechos de la madre. Y que esta tensión tenía que ser resuelta en favor de uno o de otro, porque no podían coexistir. Y para resolver este dilema, que como vemos es artificial, ¿no?, Roe Casey ofrecía un criterio, que es el que habló Valentina, ¿no?, el criterio de la viabilidad y de las etapas de gestación. Sin embargo, este criterio de viabilidad y de etapa de gestación no tiene un fundamento médico. Cada estado, lo podrán ver en el capítulo, cada estado lo regula a su parecer. No es uniforme. Más bien, es una división jurídica. Por eso, y esta es nuestra conclusión final, ¿no?, se citaba a Roe y a Casey para garantizar lo que Dobbs llamó la línea arbitraria, que es en el fondo, ¿no?, la concreción jurídica de este deseo del hombre de determinar por su cuenta cuándo una vida es relevante y merece ser protegida jurídicamente. Nosotros somos conscientes, obviamente, de que en los procesos de legislación y en los procesos de decisión judicial, los argumentos no se circunscribieron a Roe y Casey, sino que cada tribunal y cada parlamento, congreso, también brindó argumentos autónomos. Y por lo tanto, no podríamos sostener que Dobbs automáticamente pueda, de alguna manera, alterar estas legislaciones o estas decisiones judiciales. Pero el hecho de que detrás de cada una de esas citas, ¿no?, haya una idea que resulte central para sostener el derecho al aborto, nos anima a pensar que Dobbs podría tener un efecto de potenciar, ¿no?, la reconsideración y el debate sobre estos fundamentos que se daban por hechos, impulsando un nuevo diálogo jurídico que ayude a cambiar, modificar estas normativas en muchos estados y en el último tiempo muy proclives a
la despenalización, la desregularización o la legalización del aborto. Gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Luján Sarabia, yo estoy en quinto año de la carrera de abogacía. Cuando fuimos convocadas para esta investigación solamente sabíamos que iba a ser un libro sobre el fallo de Dobbs versus Jackson. Entonces fue la primera información y material que sabíamos que seguro íbamos a tener, lo cual parece obvio, pero bueno. Antes de empezar a escribir y ya sabiendo sobre qué iba a ser la investigación, empiezan a surgir muchas preguntas al respecto, como por ejemplo, ¿qué fallos hubo antes de Dobbs? ¿Cuáles fueron los hechos de esos fallos? ¿Qué precedentes marcaron en otros países? ¿Qué pudo haber cambiado en la legislación de dichos países? Por ejemplo, en este caso en Latinoamérica. Entonces, ahora están todas esas preguntas para resolver, lo cual es ideal a la hora de investigar, porque si no hay preguntas, no hay investigación. Y todo trabajo de este estilo empieza siempre por el hecho de hacerse preguntas al respecto. Y también, como reflexión, el hecho de hacerse preguntas demuestra la motivación que se tiene por hacerse el trabajo. Y bueno, para resolver estas preguntas buscamos información, la cual luego tomó la forma de bibliografía, y luego toma la forma de un índice tentativo del capítulo y del libro. A partir de ese momento empezamos a escribir guiadas por esas preguntas que, bueno, forman parte de lo que es la hipótesis. Bueno, respecto al capítulo 3 del que participé, que fue escrito por Valentina y Yarmina, al dividirnos todas estas preguntas fue más fácil a la hora de responderlas, ya que podemos profundizar más en la investigación y fue un trabajo más colaborativo. Bueno, ahora bien, en cuanto al capítulo 4 de Lucía Traverso, que no pudo estar hoy acá, ella realizó la reseña respecto a la sentencia de Dobbs. Para eso tuvo que preguntarse cuáles son los hechos, qué posturas adoptaron los jueces, cuáles fueron los argumentos que brindan para justificar dichas posturas. Y bueno, en cuanto a los hechos, el 24 de junio del 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la Constitución no confiere un derecho al aborto, entonces revoca los casos de Roe y Casey. Roe había establecido la inconstitucionalidad de toda norma que penalizara el aborto voluntario previo a la viabilidad del feto. Entonces la Corte, por una serie de errores que habían sucedido en estos casos, tanto primero constitucional y luego conceptos erróneos respecto a la viabilidad o no del feto, revoca el precedente de Roe y Casey. Además, la Corte comenta que mientras el fallo Roe entendió el derecho al aborto como parte del derecho a la privacidad, Casey se lo entendió como parte del derecho a tomar decisiones íntimas y personales vinculadas con la dignidad y la autonomía de la libertad. Entonces, la Corte de Estados Unidos resolvió que como el aborto trae aparejada una cuestión moral, además, que es muy importante, se debe dejar que cada estado lo regule siempre, que fundamente razonablemente el interés estatal y legítimo. Que la nación no puede decidir sobre la vida de un inocente. Bueno, con este libro
aportamos a la vida académica una gran información y una base para futuras investigaciones, lo cual parece lo más importante. Y bueno, por último, decirle muchas gracias a los doctores de Martín y Ranieri por la confianza y la oportunidad que nos dieron para participar en este proyecto. Yo en realidad no es que voy a hablar del hecho de ellos, sino simplemente caso de igual al principio, 2 minutos. Lamentablemente los que conocen, que son todos ellos, que saben que cuando yo digo 2 minutos no quiero decir, son como medidas distintas. Pero de todo, y me dirijo a ustedes en realidad, que están en estos lugares. Pero me dirijo a ustedes ya para que tratar de transmitirles el gozo y la gratitud que me da de participar este día, de este libro y de actividades con ustedes. Son realmente un ejemplo y la intención nuestra también es tratar de mostrar este ejemplo al resto de estudiantes de la universidad y sobre todo a los estudiantes que están investigando en este momento. Afortunadamente, lo digo porque es que aquí Nicolás Laferrier, que también participa en este libro, y que desde hace muchos años, extraordinaria eficiencia en el departamento de investigaciones de nuestra facultad, que no ha hecho otra cosa que, bueno, alentar, por supuesto, a los profesores que hagamos, porque en el fondo tenemos que hacer nuestro trabajo, pero a los estudiantes a intervenir en estas investigaciones. Y esto ha generado un clima y un espíritu en donde hay muchísimos chicos que están hoy en día trabajando en las investigaciones más diversas. Depende. Y bueno, ya de alguna manera predispuesto y preparado también el terreno para que quienes están hoy aquí pudieran intervenir en esta investigación y en otras investigaciones. Esta investigación, como señalaba recién Luján, se trata de investigación en un libro que tiene, por lo menos, la idea nuestra que es un libro que llegue realmente a toda Latinoamérica y sobre todo a los jueces, educadores, porque en él hay una cantidad de reflexiones que pueden serles útiles. Algunos mencionaban, quienes hablaron antes, el tema de mostrar cómo se hizo en Estados Unidos para llegar a dos, cómo cambió totalmente una doctrina, qué ocurrió en el medio, cómo se arreglaron los estados para tratar de disminuir los efectos nefastos de error. Pero bueno, de esto ya han hablado bien y además, obviamente, esperamos que todos puedan leer el libro, así que no voy a adelantar mucho más sobre su contenido. Pero vuelvo a lo de antes, yo quería empezar a preguntar gozo y gratitud. La alegría de poder trabajar con ustedes, la alegría de haberla conocido y poder seguir estando juntos y hacer cantidad de cosas, ¿no? La gente no tiene por qué saber esto, pero Guillermina, Frederick, él ya muy joven, pero de todas maneras profesora de la facultad y de varias materias, ¿no? Profesores. De 3 materias, nada menos. De 3 materias, de 3 materias. Y si dependiera de mí, hubiera posibilidades, sería profesorado en la 4ª. Pero bueno, porque vacantes es eso. Bueno, de todas maneras, ¿qué quiero decir? A ver, Guillermina, que tiene 20 y pico de años, dentro de unos días va a salir el 3er libro en el cual ella escribe un capítulo. Es realmente asombroso, pero yo estoy hablando de Guillermina y sí, entonces no voy a hablar de cada uno. Quiero decir esto, pero el Payo salió hace casi 2 años, ¿no? Y nos pusimos a trabajar inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto?
salvo Guillermina, las otras 3 niñas que están aquí, y que se presentaron como los que son ahora, estudiantes de 5º año, eran estudiantes de 3er año. Estudiantes de 3er año. Y se pusieron a investigar y fueron capaces de escribir unos capítulos excelentes de un libro que está destinado a que lo lean jueces de Cortes Supremas de otros países. Y lo escribieron muy bien. Y como resultado de investigaciones nada sencillas. Entonces, bueno, uno también quiere transmitir eso, ¿no? Es cuestión de trabajar y los profesores estamos dispuestos a abrirle, por supuesto, todas las puertas que hagan falta para, porque además lo necesitamos ustedes. La gratitud, bueno, la gratitud es a ustedes, la gratitud es a UCA, que Nicolás le permite participar en todas estas investigaciones. La gratitud, por supuesto, ante todo es a Dios, que la creó. Bueno, y Lucas sabe en particular que quiere decir esto, de alegrarse, porque fueron creadas, ¿no? Porque es un seminario en el cual estamos hablando de esas cosas. Por eso, bueno, así que gracias a Dios, porque así es. Bien, y otro tema sí también les quiero referir es, uno dice, bueno, bien, acá está el libro, ahí está Dobbs. Dobbs no soluciona el problema del aborto en Estados Unidos, es decir, lo soluciona en el sentido que dice, no es un derecho, no es un derecho, no hay un derecho a abortar, pero tampoco hay un derecho a la vida, lo ponen mal los estados. Esto ha significado una mejora extraordinaria, porque los estados, bueno, no, seguirán siendo pro aborto, pero no se cuidan. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Para los norteamericanos significará lo que tiene que significar. Ahora les voy a referir una cosa particular de ellos. Pero significa todo un desafío para nosotros. Porque, a ver, nosotros no hace, ¿cuántos años hace que se aprobó la ley de aborto? Diciembre de 2020. Diciembre de 2020. Terrible, han muerto muchas personas como consecuencia de esa ley. Esa ley lleva 3 años y medio. Hace 3 años y medio que se están matando en 2 lugares acá cerquita. Gobiernos locales de cualquier signo se están matando chicos. Y lo digo así con ese tono para que se den cuenta, porque ese es el modo en que se hace. Se están matando chicos, simplemente. En nadie. Sí, a nosotros sí. Sí, bueno, sí, es verdad, nos importa. Pero bueno, nos importa. ¿Qué hacemos entonces? Sería injusto no decir que no hay alguno de los que están acá que están haciendo mucho. Muchísimo. Pero, bueno, lo de Desi, que es uno de los que intervenido en forma central en este libro, y el cargo de una cantidad de cuestiones de este tipo. Pero uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿En este momento se puede derogar la ley de aborto en Argentina? No, en este momento no. ¿Se puede tratar de ponerle límites? ¿Qué? ¿Límites a la ley directamente? No. Pero se puede a través de las provincias, se puede ir haciendo cosas para, como pasó en Estados Unidos, precisamente clara, que fueron haciendo los estados a lo largo de cantidad de años, de tratar de atenuar un poco los efectos del aborto. Sí, claro que se puede hacer. Y Nicolás lo nombra nuevamente, pero bueno, yo no tengo la... Nicolás ha escrito cosas excelentes, mostrando que esto se puede obviamente hacer. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Cuestión de hacerlas. Y por último, para aquellos que por ahí dicen, y bueno, perdimos, ya sancionaron el aborto.
En Estados Unidos estuvieron 49 años luchando para que saliera 2. 49 años. En esos 40, los que empezaron a luchar al movimiento pro-life, o sea, pro-vida en Estados Unidos, buena parte de ellos no llegaron a ver 2, murieron en el camino. Muchos de los que estaban luchando en el momento que salió 2, no habían nacido cuando salió el fallo anterior. 49 años para conseguir que la solución al tema, no, dar un paso importantísimo, pero totalmente insuficiente. Y por eso siguen avanzando. 49 años para llegar a este punto. Es decir, lo menos que podemos decir nosotros es, bueno, luchemos, ¿hasta cuándo? Hasta conseguirlo. Hasta conseguirlo. Es decir, ¿cuál es nuestro límite? La vida. Mientras Dios nos dé vida, hagámoslo. Bueno, gracias. Bueno, damos espacio por si alguno quiere hacer una pregunta a estas jóvenes investigadoras, están presentes como en Zoom. Y también pueden levantar la mano y escuchamos su pregunta. Ignacio. Sí. Primero la felicito, interesantísimo, además escuchar cómo fue generándose toda la elaboración de este libro y el esfuerzo metodológico, además, en cada una de las líneas que han desarrollado. Y me detengo en particular, me pareció interesantísimo cómo fueron intuyendo cuál podía ser el camino para medir el impacto de un fallo recién salido, ¿no? Y me quedo con ganas de saber si llegaron, después de todo eso, que ciertamente es muy valioso y muy útil, si llegaron a detectar, por la tan cercana en el tiempo, alguna consecuencia, algún impacto por ese mismo camino metodológico, ¿no? Si encontraron alguna cita, alguna sentencia, alguna legislación que se haya basado en el DOS para... Lamentablemente no, pero creo que no, porque cuando Ciro dijo que salió el fallo y nosotros nos pusimos a trabajar, fue literal. Entonces, los estados iberoamericanos creo que en su legislación y en su jurisprudencia no tuvieron tiempo de acoger TAPS. Y por lo tanto, nosotros no teníamos una fuente objetiva que poder revisar. Obviamente sí veíamos la renovación de discusiones, sí veíamos que los operadores jurídicos estaban hablando de esos temas en los países, pero no se había logrado, digamos, que eso se filtrara en resoluciones concretas. Pues. No, gracias. A ver acá, ¿qué hay? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Mandaron la televisión y la presentación del libro, la van a subir a YouTube. Sí, lo vamos a subir al canal de facultad. ¿Ya? El formato completo donde se consigue, El formato la papel. página que ya me sale. Pueden, una vez que bueno, hagan la compra, mandar al mail de Prodeci, que lo hizo, y nosotros, para los que se ayuden a hacer los envíos, depende del lugar. Si es el Capital Federal, nos encargamos de llevar los mismos. Si hay que hacer un envío, bueno, pues, al costo. Si no, el formato digital, que mandamos. Se les quedó a lo mejor. Sí, somos ahí los dos con ellos. Llega a hacer preguntas, sí, se vive. Sí, Pero de todas maneras, esto interesa a otros. sí, No tendrían que ser. el libro tiene el formato papel y ya. Vamos a dar días de mercado pago de Prodeci, una vez que mandan el comprobante, nos encargamos de iniciar el libro. Depende de cuál va a ser el lugar. De hecho, el otro día una profesora de La Plata lo compró y, bueno, lo mandamos a la oferta, no, vuelvo a Buenos Aires y lo disfrutar con
Si no, está la versión digital en el PUC, que es una aplicación, ahí es lo mismo, una vez que mandan el comprobante, nosotros hacemos llegar vía mail el libro en formato digital. Puede llegar a cualquier lugar de ustedes. De las dos maneras, cada uno elige qué formato. Sí, acá han subido que en el formato papel el precio son 15.000 pesos en formato digital. Sí, Nicolás. He sido, como dice, en debates parlamentarios, he sido aludido, así que, no, gracias, Ciro, por tu palabra, felicitaciones a la obra y felicitaciones a, bueno, Guillermina, profesora, y Valentina, Clara y Luján, alumnas, contento de la facultad de que se dé esta presentación. Como dijo Ciro, cuando se pensó este encuentro, la idea era también compartir la investigación, así que desde el caso de la facultad estamos muy contentos que lo que trabajan los alumnos salga ya publicado y que se pueda además compartir la experiencia de investigar. Felicitarlas en ese sentido. Creo que es un valor de nuestra facultad tratar de generar vida académica y con la investigación. No lo agota, obviamente, está la cátedra, están todas las actividades que desbordan, digamos, a la investigación, pero creo que la investigación es uno de los lugares donde más se nota eso. Y después alentarlas, creo que hay líneas de lo que se habló recién que están como se dice, en ciernes, hay mucho para pensar. Yo ahí en el capítulo efectivamente gozo algunos puntos, es un punteo muy telegráfico casi de ideas. Quizás en algún momento podamos hacer un seminario, yo lo conversé ya con el decano de profundización de ese capítulo para trabajar efectivamente posibles líneas jurisprudenciales legislativas. Mi expertise es el legislativo. Y bueno, sí creo que lo judicial tiene todo un capítulo muy importante de profundización y el libro viene muy bien para sacarle jugo a Dobbs y también en sus límites, como bien dijo Ciro, no resolvió el tema, nosotros somos realistas en eso, no negamos que esto está abierto, pero hay mucho para hacer. Y sobre todo también mucho para fortalecer Dobbs en lo que apenas salió la profesora Ligia Castaldi, que es una profesora que está en Ave María Law School, integra el comité editorial, el comité académico de Prudentia Iuris, amiga de la universidad, nos envió un trabajo que era algo así como los malentendidos de Dobbs, y era muy centrado en el debate propio de los norteamericanos. O sea, en Norteamérica Dobbs había sido recibido con muchos prejuicios, habían dado muchos malentendidos. Ella escribió, y yo dije, Ligia, tu texto para nosotros es incomprensible. O sea, para nosotros, acá Dobbs fue recibido como prohibida. Si vos nos escribís esto atajando, Dobbs es esto. Pero bueno, creo que hay que fortalecerlo. Creo que así como Roe y Casey generaron la oleada, hay que seguir, por así decirlo, batiendo el parche de Dobbs para señalar esto. Me parece a mí que sería el principal mensaje. No hay un derecho al aborto, el aborto no es un derecho, y bueno, evidentemente no es un fallo pro vida en sentido pleno, pero también en muchos sentidos corta, al punto que, bueno, Europa ha respondido a Dobbs. Francia y esta decisión francesa de declarar el aborto como una libertad garantizada en su constitución es respuesta a Dobbs, ¿no? Así, bueno, nada, creo que hay muchas líneas para seguir investigando, así que no lo abandonen y, bueno, cuenten conmigo en lo que pueda ayudar. Creo que también hay cosas a nivel local para hacer y podemos pensar algo en ese sentido. Nicolás, perdón, porque justo a mí me tocó, se me ocurrió en el libro que sobre el tema de la vida. Sí. En Dobbs. Y efectivamente, Dobbs no dice hay un derecho constitucional a la vida. La vida está garantizada por constitución. Pero es claramente un fallo pro vida. Sí. Está lleno de argumentos pro vida, ¿no? Ese punto de vista es muy aprovechable, fundamentalmente al menos. Sí, coincido. Pues el sistema de Estados Unidos es nuestro. Sí.
Una ¿Qué pregunta pregunta ahí. tenemos? Ah, sí. Teniendo presente, Annalí Vázquez pregunta, teniendo presente las corrientes ideológicas actuales en Latinoamérica, ¿cree que Dobbs tiene influencia como lo ha tenido el caso Roe? ¿Quién contesta eso? Bueno, nosotros justamente nuestro análisis evitó, ¿no? Inmiscuirse en lo que podría ser el impacto ideológico del caso Dobbs, porque era muy difícil de poder mensurar objetivamente. Sin embargo, dado que la conclusión a la que arribamos es que Roe y Casey se habían citados para sostener ideas que son centrales, que son cruciales para fomentar, ¿no? La legalización del aborto, creemos que por lo tanto, si se trata con seriedad, ¿no? Dobbs tendría al menos la potencialidad para poder tener un efecto de, digamos, discutir, controvertir esas ideas centrales. Entonces, dependerá de si los operadores jurídicos quieren trabajar o no seriamente, pero Dobbs brinda fundamento, brinda material para poder hacerlo. No, no, yo estoy Bueno, sí, una de las cuestiones que a nosotros ahora siendo anunciada la sentencia, primero hay que conocer la sentencia, ¿no? Es una sentencia larga, ardua. Mi modo de ver, todo estudiante de Derecho debería leerla. Tiene toda una argumentación jurídica que es muy interesante, sobre todo en el análisis que hace la sentencia sobre el rol de los jueces, que le hacen decir en la Constitución lo que la Constitución nos dice. Y eso, cuando uno constitucionalismo, es mucho. Cuando salió la sentencia, se acuerdan que decimos, si publicamos una traducción entera de la sentencia para poder ponerla al alcance de la lengua castellana, porque también muchos puede ser que no entiendan inglés, y optamos por esta opción de Lucía Traverso de Rodríguez, que familiar, hizo una reseña de la sentencia de los cambios de los elementos que por eso decimos puede ser esto para el Poder Judicial, ¿no? Cualquiera que no tuviera la sentencia entera de reseña que puede ser. Y por otro lado, es verdad que es poco tiempo, ¿no? Ese sentido, sí creo yo, que ya está haciendo Luján, en esta presentación que va a ser el público de propios investigadores, ya la idea de poder ver qué repercusión hubo en la legislación de los niños, en cada estado, cómo fueron restringiendo el aborto, y una duda que ella tenía es, bueno, ¿cómo fue al final? La mayoría de los estados optaron la restricción por la legalización. Así que bueno, lo bueno de esto también es preguntarte, investigar en muchas cosas así, institución que son, ¿no? A veces investigar tiene la cuestión de la soledad del investigador, que se muchos otros estudios de lectura, y poder compartir es mucho más agradable. Así que les agradecemos mucho a ustedes, nosotros, con este entusiasmo que tienen, y deseamos que puedan seguir este camino, publicar cada uno, que puede ser finalmente, y a la autora que tiene su libro también les agradecemos, y a todos los que están allí en el sur. Por último, bueno, las Sofía, Inés, también para nosotros es un orgullo poder visitar la asociación que se llama la Libre. Buenas noches.